Mi marido creyó que podría llevar a su amante a nuestra casa de la playa para un fin de semana romántico, pensando que yo no estaba. Lo que no sabía es que le estaba esperando dentro, y no estaba sola, le acompañaba el marido de ella. Las llaves giraron en la cerradura con ese sonido familiar que antes me producía alegría y ahora me helaba la sangre. Yo, Elena, permanecía sentada en la penumbra del salón que yo misma había diseñado. Cada línea, cada ventana, cada viga era una extensión de mi alma. A mi lado, en silencio, se sentaba un hombre con el rostro contraído por el dolor, David Romero. La puerta se abrió y la silueta de mi marido, Ricardo Moreno, se recortó contra la luz del atardecer. Reía, sosteniendo una botella de champán. A su lado, su amante, Isabel Romero, le devolvía la sonrisa. Entraron cerrando la puerta, sumergiéndose en la oscuridad que los esperaba. No se dieron cuenta de nuestra presencia, hasta que encendí la lámpara de pie, iluminando la escena como si fuera un escenario. La sonrisa de Ricardo se congeló, sus ojos se abrieron con pánico. «Elena, ¿qué haces aquí?», balbuceó, la botella a punto de resbalar de sus dedos. «Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar?». Antes de que pudiera soltar el típico «no es lo que parece», David se puso en pie lentamente, con una calma aterradora. Levantó su móvil, la pantalla iluminando su rostro sombrío, y mostró los mensajes explícitos que Ricardo e Isabel se habían estado enviando durante meses. «Creo que es exactamente lo que parece», dijo David, su voz grave y cortante, rompiendo el silencio sofocante de la casa. En ese instante, sentí como el suelo se abría bajo nuestros pies. No fue solo el final de 2 matrimonios, fue la detonación controlada de una vida entera, de una sociedad empresarial. Todo ello dentro de las paredes de mi santuario, la casa de Cadaqués, que construí con el dinero de mi herencia, un legado de mis padres, que él acababa de profanar de la peor manera posible. La traición tenía ahora un sonido, y era el del silencio atronador que siguió a las palabras de David. Crecí en un barrio humilde de Madrid, soñando no con castillos en el aire, sino con los planos para construirlos. La arquitectura era mi vocación, una forma de imponer orden y belleza en un mundo que a menudo carecía de ambos. Me esforcé, conseguí una beca para una de las mejores universidades del país y me licencié con el mejor expediente de mi promoción. No era solo inteligencia, era una disciplina férrea, una necesidad de que cada cálculo fuera preciso, cada línea perfecta. Valoro la honestidad y la lealtad por encima de todo, quizás porque en mi mundo, un error de cálculo puede derribar un edificio entero. Soy una mujer íntegra, o al menos siempre he intentado serlo. Mis cimientos eran sólidos, o eso creía yo antes de que Ricardo decidiera demolerlos. Conocí a Ricardo cuando yo tenía casi 30 años. Él era el complemento perfecto para mi talento introvertido. Yo era la arquitecta visionaria, capaz de crear espacios que emocionaban, pero era terrible vendiéndome. Él, en cambio, era un comercial nato, un encantador de serpientes con una sonrisa deslumbrante, y la capacidad de vender hielo en el Polo Norte. Juntos fundamos Moreno y Moreno Arquitectos, un estudio de arquitectura boutique, que rápidamente se hizo un nombre. Él era la cara pública, el que seducía a los clientes y manejaba las finanzas con una soltura que a mí me faltaba. Yo era el motor silencioso, el genio creativo y la columna vertebral técnica que hacía que todo fuera posible, que cada proyecto fuera una obra de arte funcional y segura. Invertí todo en nuestro proyecto común, no solo mi talento y mi tiempo, sino también una importante herencia que mis padres me habían dejado. Puse hasta el último céntimo en la empresa, creyendo ciegamente en nuestro futuro, en que éramos un equipo irrompible. Él gestionaba el dinero y yo nunca lo cuestioné. ¿Por qué iba a hacerlo? Confiaba en él. Éramos socios en los negocios y en la vida. La casa de la playa en Cadaqués fue la culminación de ese sueño. La diseñé como nuestra obra maestra personal. Un refugio de cristal y madera con vistas al Mediterráneo. Un símbolo tangible de nuestro éxito y un santuario que yo consideraba sagrado. El único lugar del mundo donde me sentía completamente a salvo. Tras la confrontación en la casa, la máscara de Ricardo cayó. No hubo remordimiento, ni una pizca de arrepentimiento. Solo una furia fría y rabiosa por haber sido descubierto. Su encanto se evaporó, dejando al descubierto al depredador que se escondía debajo. Pasó al ataque de inmediato, con una brutalidad que me dejó sin aliento. Utilizó su control total sobre las finanzas de la empresa y su red de contactos para iniciar una campaña de tierra quemada destinada a destruirme. Lo primero que hizo fue congelar mi acceso a todas las cuentas bancarias de la empresa. De un día para otro, la mujer que había fundado y construido aquel imperio, no podía ni pagar un café con el dinero que había ganado.
Al día siguiente, cuando fui a la oficina, la que había sido mi segundo hogar durante más de una década, descubrí que mi llave no funcionaba. Había cambiado las cerraduras, me quedé en la acera, humillada, mientras mis propios empleados me miraban desde las ventanas con una mezcla de pena y miedo. Ricardo ya había empezado a esparcir su veneno. Les contó a todos, clientes incluidos, que había sufrido un colapso nervioso, que mi estado mental era frágil e inestable. Me pintó como una loca poco fiable. Una arquitecta brillante cuya mente finalmente se había quebrado. Fue una jugada maestra de manipulación, diseñada para aniquilar mi credibilidad profesional de un solo golpe. La humillación pública fue devastadora. Me vi exiliada del mundo que yo misma había creado. Las llamadas dejaron de llegar. Los correos electrónicos no obtenían respuesta. Los amigos que creía tener, esos que habíamos agasajado en cenas y fiestas, tomaron partido. La mayoría, seducidos por el carisma inquebrantable de Ricardo y su versión de los hechos, me dieron la espalda. Me convertí en una paria. En cuestión de semanas, lo había perdido todo: mi empresa, mi marido, mi reputación y mi círculo social. Me quedé sola, con la única posesión que aún no había logrado arrebatarme: la casa de la playa, la misma que ahora reclamaba en su totalidad en una demanda de divorcio increíblemente agresiva. Pero Ricardo cometió un error fatal. Siempre me había subestimado. Me veía como la artista soñadora, la técnica meticulosa pero ingenua, incapaz de manejarse en el mundo real de los negocios y las traiciones. No entendía que mi mayor fortaleza no estaba en las vigas o los cimientos de hormigón, sino en mi intelecto y en esa naturaleza metódica que él tanto despreciaba. Mi mente, la misma que él intentaba presentar como rota, se convirtió en mi arma más poderosa. Durante años, sin que él lo supiera, había mantenido un archivo digital privado, encriptado, y con múltiples copias de seguridad, de cada uno de nuestros proyectos. Ese archivo era mi Biblia profesional, contenía mucho más que los planos originales y las notas de diseño. Documentaba cada conversación con los clientes, cada proyección financiera, cada decisión tomada. Y, lo más importante, registraba los atajos de Ricardo. Durante años, yo había notado pequeñas discrepancias, materiales de construcción más baratos que él sustituía sin la aprobación del cliente para inflar los márgenes de beneficio, compromisos estructurales que él asumía para acelerar las obras y cobrar antes. Yo lo anotaba todo, no por desconfianza, sino por mi obsesión con el registro y la precisión. Ahora, esas anotaciones se habían convertido en un arsenal. Yo sabía dónde estaban enterrados todos los esqueletos porque, literalmente, yo había diseñado los armarios. Y no estaba sola en mi lucha. David Romero, el marido de Isabel, no era solo un hombre con el corazón roto. Era un perito contable forense, uno de los mejores. Su dolor no se había transformado en autocompasión, sino en un frío y calculador deseo de justicia. Se convirtió en mi aliado más inesperado e inquebrantable. Mientras Ricardo me veía como una mujer derrotada y aislada, David y yo formamos una alianza silenciosa y letal. Él tenía la habilidad para seguir el rastro del dinero, para desenredar la compleja red de cuentas y transacciones fraudulentas que yo sospechaba que Ricardo había tejido. Yo tenía la llave maestra, el archivo que contenía la prueba de sus negligencias profesionales. Juntos, éramos una tormenta perfecta a punto de desatarse. Nuestra motivación iba más allá de una simple venganza. Para mí, se trataba de reclamar el trabajo de mi vida, mi legado. Ricardo no solo me lo estaba robando, sino que lo estaba corrompiendo, manchando mi nombre y mi reputación con sus prácticas fraudulentas. Cada edificio que llevaba nuestra firma y que él había alterado era una ofensa personal. Para David, se trataba de asegurarse de que la mujer que había destrozado su familia y el hombre que se lo había permitido pagaran por sus actos. No queríamos simplemente hacerles daño. Queríamos desmantelar su mundo de mentiras pieza por pieza, utilizando la verdad como nuestra única arma. Mientras Ricardo, creyéndose victorioso, se movía para conseguir el proyecto más grande de su carrera, la multimillonaria Torre Zenit, nosotros empezamos a trabajar en la sombra. Adopté un perfil bajo, permitiendo que todo el mundo, incluido él, creyera que estaba completamente derrotada. Me dejé ver abatida, evité el contacto social, y dejé que su narrativa de «la pobre Elena ha perdido la cabeza» se afianzara. Era la tapadera perfecta. Nadie sospecharía que, por las noches, mi pequeño apartamento se había convertido en un centro de operaciones donde dos mentes brillantes y heridas planeaban meticulosamente su contraataque. David, usando sus contactos y habilidades, consiguió acceso discreto a los registros financieros de Moreno y Moreno. Empezamos a cotejar la información. Yo le proporcionaba los datos de mis archivos, fechas de proyectos,
especificaciones de materiales originales, costes proyectados. Él los comparaba con las facturas reales, los movimientos bancarios y los libros de contabilidad. No tardamos en encontrar lo que buscábamos. Un patrón claro y sistemático de malversación. Ricardo había estado desviando enormes sumas de dinero a cuentas en paraísos fiscales, fondos que supuestamente se destinaban a materiales de primera calidad para nuestros clientes. El dinero estaba financiando su doble vida con Isabel, coches de lujo, viajes exóticos, joyas caras. La desfachatez era asombrosa. Usaba el dinero de la empresa que yo había fundado con mi herencia para agasajar a su amante. Cada extracto bancario, cada factura inflada, era una nueva puñalada. Pero ya no sentía dolor, solo una determinación gélida. Cada prueba que encontrábamos era un ladrillo más en la celda que estábamos construyendo para él. Y yo sabía exactamente cómo íbamos a tenderle la trampa final, usando el proyecto que él creía que sería su coronación, la Torre Zenit. Yo sabía que para el concurso de la Torre Zenit, Ricardo estaba utilizando una versión modificada de un diseño preliminar que yo había desarrollado hacía un par de años. Era un concepto innovador, un rascacielos con una eficiencia energética revolucionaria que me había costado meses de trabajo. Pero él no lo sabía todo. Lo que desconocía era que ese diseño tenía un fallo estructural crítico, y no revelado que yo había detectado justo antes de archivarlo. Era un problema complejo relacionado con la resistencia al viento en las plantas superiores, un error de cálculo que aún no había tenido tiempo de resolver. Le dejé caminar directamente hacia la trampa. Mientras él preparaba su presentación, puliendo mi diseño robado y presumiendo de su genialidad, David y yo nos centramos en documentar el fraude financiero. Preparamos un dossier impecable, con pruebas irrefutables de la malversación, vinculando directamente las cuentas en paraísos fiscales con Ricardo e Isabel. No dejamos ningún cabo suelto. Cada transacción estaba documentada, cada desvío de fondos estaba mapeado. Era un trabajo de precisión quirúrgica, el tipo de trabajo en el que ambos éramos expertos. La venganza no sería un arrebato emocional, sino la ejecución perfecta de un plan maestro. El siguiente paso era sembrar la duda. Utilicé a un antiguo colega de la empresa, un ingeniero estructural, que siempre me había respetado y que sentía una profunda lealtad hacia mí. Sabía que estaba disgustado con la dirección que Ricardo estaba tomando. Le pedí que filtrara una pista anónima a uno de los principales inversores del proyecto Torre Zenit, un fondo de inversión conocido por su aversión al riesgo y su exhaustiva diligencia de vida. La pista era sutil. Apenas una pregunta sobre la integridad estructural de los proyectos anteriores de Moreno y Moreno, y la falta de supervisión financiera. Esa pequeña semilla de duda fue suficiente. Tal y como habíamos previsto, el inversor principal exigió una revisión final y decisiva del proyecto antes de firmar el contrato. Se programó una reunión de emergencia en la que Ricardo tendría que presentar y defender cada detalle de su propuesta, tanto técnico como financiero, ante todo el Consejo de Inversores y representantes del ayuntamiento. El escenario estaba listo. Ricardo, arrogante y seguro de sí mismo, creía que era una mera formalidad, una última oportunidad para brillar. No tenía ni idea de que estaba a punto de entrar en la sala del tribunal donde su carrera y su libertad serían juzgadas. Mientras esperábamos el día de la presentación, repasamos nuestro plan una y otra vez. No había margen para el error. David había preparado una presentación concisa y demoledora de los hallazgos financieros. Yo tenía mis planos originales, los cálculos que demostraban el fallo estructural catastrófico, y una cronología detallada que exponía el plagio. Estábamos nerviosos, pero era un nerviosismo cargado de adrenalina y de la certeza de que la justicia estaba de nuestro lado. Durante meses, me había sentido impotente, una víctima. Pero en ese momento, sentada junto a David, rodeada de pruebas, volví a ser la arquitecta, la constructora. Estaba a punto de demoler el imperio de mentiras de Ricardo y construir algo nuevo sobre sus ruinas. Mi futuro. Ricardo no solo me había traicionado como marido, sino que había puesto en peligro la seguridad de personas inocentes con su negligencia. Los edificios que diseñamos debían ser seguros, debían perdurar. Él había comprometido ese principio fundamental por pura codicia. El fallo en la Torre Zenit no era una pequeña imperfección. Un viento fuerte podría haber provocado un desastre de proporciones inimaginables. Eso trascendía nuestra historia personal. Se había convertido en una cuestión de responsabilidad pública, y yo era la única que podía detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. La noche antes de la gran reunión, volví a la casa de la playa. Caminé por las habitaciones vacías, tocando las paredes, sintiendo la brisa del mar, a través de las ventanas que yo había orientado para capturar la luz perfecta.
Este lugar, que había sido el escenario de mi mayor dolor, se convirtió en una fuente de fuerza. Ricardo había intentado quitármelo todo, incluida mi casa. Pero había olvidado un detalle crucial. Yo la había diseñado para soportar cualquier tormenta. Y una tormenta era exactamente lo que estaba a punto de desatar sobre él. David y yo nos reunimos por última vez. Nos miramos a los ojos, dos extraños unidos por la traición y un objetivo común. No había palabras de consuelo, solo un entendimiento mutuo. Habíamos canalizado nuestro dolor en un plan metódico. Él, el hombre que analizaba números para encontrar la verdad. Yo, la mujer que usaba líneas y ángulos para crearla. Juntos, íbamos a demostrar que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz, a veces con la fuerza de un huracán. La mañana de la presentación, me vestí con un traje de chaqueta impecable. No era la mujer rota que Ricardo había descrito al mundo. Era Elena Moreno, la arquitecta, la fundadora, la mente creativa detrás de todo lo que él reclamaba como suyo. Al mirarme en el espejo, no vi a una víctima buscando venganza. Vi a una profesional a punto de reclamar lo que le pertenecía por derecho, su nombre, su trabajo y su legado. La justicia no siempre es poética, a veces es simplemente precisa, como un plano bien dibujado. Cuando llegamos al imponente edificio de la Corporación Zenith, sentí una calma absoluta. David llevaba un maletín con el dossier financiero. Yo llevaba mi portátil, que contenía la verdad sobre la Torre Zenith. Nos dirigimos a la última planta, a la sala de juntas acristalada con vistas a toda la ciudad. A través del cristal, podíamos ver a Ricardo en su interior, sonriendo, estrechando manos, el rey en su castillo de naipes. No sabía que el viento estaba a punto de empezar a soplar, con una fuerza que nunca habría podido calcular. Nuestra abogada, una mujer brillante y tenaz, nos esperaba en la entrada de la sala. Revisó nuestros documentos por última vez, y asintió. Su expresión era de una confianza inquebrantable. «Están acabados», dijo en voz baja. «Solo tenemos que empujar la primera ficha del dominó». Y eso era exactamente lo que íbamos a hacer. Íbamos a entrar en esa sala y con la precisión de un cirujano, íbamos a extirpar el cáncer de corrupción y mentiras que Ricardo había creado. El plan estaba en marcha, y cada uno de nosotros sabía perfectamente cuál era su papel. Yo expondría el fraude profesional, la negligencia que ponía vidas en peligro. David revelaría el fraude financiero, la codicia que lo alimentaba todo. Nuestra abogada se aseguraría de que cada revelación tuviera consecuencias legales inmediatas y severas. No era solo una presentación de negocios, era el juicio final de Ricardo Moreno, y nosotros éramos el jurado y los verdugos. Esperamos a que la presentación de Ricardo alcanzara su punto álgido. Le dejamos hablar de su visión, de su diseño innovador, de la integridad y la excelencia de su empresa. Le dejamos cavar su propia tumba con cada palabra arrogante y cada mentira descarada. Cuanto más alto volara, más dura sería la caída. Y nosotros estábamos allí para asegurarnos de que no quedara nada de él cuando tocara el suelo. El clímax de su carrera estaba a solo unos minutos de convertirse en su aniquilación total. La puerta de la sala de juntas se abriría en el momento justo, cuando su ego estuviera en su apogeo. No entraríamos como acusadores furiosos, sino como profesionales serenos que venían a presentar hechos. La verdad no necesita gritar, se impone por su propio peso. Y el peso de las pruebas que llevábamos con nosotros era suficiente para aplastar a Ricardo y a todo su mundo de engaños. La calma antes de la tormenta había terminado. Era hora de que empezara a llover. En la historia de hoy, descubrirás cómo mi marido trajo a su amante a nuestra casa de la playa para un fin de semana romántico, y cómo yo le estaba esperando dentro con una sorpresa que destrozaría su mundo para siempre. El marido de ella. Las llaves giraron en la cerradura con ese sonido familiar que antes me producía alegría, y ahora me helaba la sangre. Yo, Elena, permanecía sentada en la penumbra del salón que yo misma había diseñado. Cada línea, cada ventana, cada viga era una extensión de mi alma. A mi lado, en silencio, se sentaba un hombre con el rostro contraído por el dolor, David Romero. La puerta se abrió, y la silueta de mi marido Ricardo Moreno se recortó contra la luz del atardecer. Reía, sosteniendo una botella de champán. A su lado, su amante, Isabel Romero, le devolvía la sonrisa. Entraron cerrando la puerta, sumergiéndose en la oscuridad que los esperaba. No se dieron cuenta de nuestra presencia hasta que encendí la lámpara de pie, iluminando la escena como si fuera un escenario. La sonrisa de Ricardo se congeló, sus ojos se abrieron con pánico. «Elena, ¿qué haces aquí?»,
balbuceó, la botella a punto de resbalar de sus dedos. Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Antes de que pudiera soltar el típico, no es lo que parece, David se puso en pie lentamente, con una calma aterradora. Levantó su móvil, la pantalla iluminando su rostro sombrío, y mostró los mensajes explícitos que Ricardo e Isabel se habían estado enviando durante meses. Creo que es exactamente lo que parece, dijo David, su voz grave y cortante, rompiendo el silencio sofocante de la casa. En ese instante, sentí cómo el suelo se abría bajo nuestros pies. No fue solo el final de 2 matrimonios, fue la detonación controlada de una vida entera, de una sociedad empresarial. Todo ello dentro de las paredes de mi santuario, la casa de Cadaqués que construí con el dinero de mi herencia, un legado de mis padres que él acababa de profanar de la peor manera posible. La traición tenía ahora un sonido, y era el del silencio atronador que siguió a las palabras de David. Crecí en un barrio humilde de Madrid, soñando no con castillos en el aire, sino con los planos para construirlos. La arquitectura era mi vocación, una forma de imponer orden y belleza en un mundo que a menudo carecía de ambos. Me esforcé, conseguí una beca para una de las mejores universidades del país, y me licencié con el mejor expediente de mi promoción. No era solo inteligencia, era una disciplina férrea, una necesidad de que cada cálculo fuera preciso, cada línea perfecta. Valoro la honestidad y la lealtad por encima de todo, quizás porque en mi mundo, un error de cálculo puede derribar un edificio entero. Soy una mujer íntegra, o al menos siempre he intentado serlo. Mis cimientos eran sólidos, o eso creía yo antes de que Ricardo decidiera demolerlos. Conocí a Ricardo cuando yo tenía casi 30 años, él era el complemento perfecto para mi talento introvertido. Yo era la arquitecta visionaria, capaz de crear espacios que emocionaban pero era terrible vendiéndome. Él, en cambio, era un comercial nato, un encantador de serpientes, con una sonrisa deslumbrante y la capacidad de vender hielo en el Polo Norte. Juntos fundamos Moreno y Moreno Arquitectos, un estudio de arquitectura boutique, que rápidamente se hizo un nombre. Él era la cara pública, el que seducía a los clientes y manejaba las finanzas, con una soltura que a mí me faltaba. Yo era el motor silencioso, el genio creativo, y la columna vertebral técnica, que hacía que todo fuera posible, que cada proyecto fuera una obra de arte funcional y segura. Invertí todo en nuestro proyecto común, no solo mi talento y mi tiempo, sino también una importante herencia que mis padres me habían dejado. Puse hasta el último céntimo en la empresa, creyendo ciegamente en nuestro futuro, en que éramos un equipo irrompible. Él gestionaba el dinero, y yo nunca lo cuestioné. ¿Por qué iba a hacerlo? Confiaba en él. Éramos socios en los negocios y en la vida. La casa de la playa en Cadaqués fue la culminación de ese sueño. La diseñé como nuestra obra maestra personal, un refugio de cristal y madera con vistas al Mediterráneo, un símbolo tangible de nuestro éxito, y un santuario que yo consideraba sagrado, el único lugar del mundo donde me sentía completamente a salvo. Tras la confrontación en la casa, la máscara de Ricardo cayó, no hubo remordimiento, ni una pizca de arrepentimiento. Solo una furia fría y rabiosa por haber sido descubierto. Su encanto se evaporó, dejando al descubierto al depredador que se escondía debajo. Pasó al ataque de inmediato, con una brutalidad que me dejó sin aliento. Utilizó su control total sobre las finanzas de la empresa, y su red de contactos para iniciar una campaña de tierra quemada destinada a destruirme. Lo primero que hizo fue congelar mi acceso a todas las cuentas bancarias de la empresa. De un día para otro, la mujer que había fundado y construido aquel imperio, no podía ni pagar un café con el dinero que había ganado. Al día siguiente, cuando fui a la oficina, la que había sido mi segundo hogar durante más de una década, descubrí que mi llave no funcionaba. Había cambiado las cerraduras. Me quedé en la acera, humillada, mientras mis propios empleados me miraban desde las ventanas con una mezcla de pena y miedo. Ricardo ya había empezado a esparcir su veneno. Les contó a todos, clientes incluidos, que había sufrido un colapso nervioso, que mi estado mental era frágil e inestable. Me pintó como una loca poco fiable, una arquitecta brillante cuya mente finalmente se había quebrado. Fue una jugada maestra de manipulación, diseñada para aniquilar mi credibilidad profesional de un solo golpe. La humillación pública fue devastadora. Me vi exiliada del mundo que yo misma había creado. Las llamadas dejaron de llegar, los correos electrónicos no obtenían respuesta. Los amigos que creía tener, esos que habíamos agasajado en cenas y fiestas, tomaron partido. La mayoría, seducidos por el carisma inquebrantable de Ricardo y su versión de los hechos, me dieron la espalda. Me convertí en una paria.
En cuestión de semanas, lo había perdido todo. Mi empresa, mi marido, mi reputación y mi círculo social. Me quedé sola, con la única posesión que aún no había logrado arrebatarme. La casa de la playa, la misma que ahora reclamaba en su totalidad en una demanda de divorcio increíblemente agresiva. Pero Ricardo cometió un error fatal. Siempre me había subestimado. Me veía como la artista soñadora, la técnica meticulosa pero ingenua, incapaz de manejarse en el mundo real de los negocios y las traiciones. No entendía que mi mayor fortaleza no estaba en las vigas o los cimientos de hormigón, sino en mi intelecto y en esa naturaleza metódica que él tanto despreciaba. Mi mente, la misma que él intentaba presentar como rota, se convirtió en mi arma más poderosa. Durante años, sin que él lo supiera, había mantenido un archivo digital privado, encriptado, y con múltiples copias de seguridad, de cada uno de nuestros proyectos. Ese archivo era mi Biblia profesional. Contenía mucho más que los planos originales y las notas de diseño. Documentaba cada conversación con los clientes, cada proyección financiera, cada decisión tomada. Y, lo más importante, registraba los atajos de Ricardo. Durante años, yo había notado pequeñas discrepancias, materiales de construcción más baratos que él sustituía, sin la aprobación del cliente para inflar los márgenes de beneficio. Compromisos estructurales que él asumía para acelerar las obras y cobrar antes. Yo lo anotaba todo, no por desconfianza, sino por mi obsesión con el registro y la precisión. Ahora, esas anotaciones se habían convertido en un arsenal. Yo sabía dónde estaban enterrados todos los esqueletos porque, literalmente, yo había diseñado los armarios. Y no estaba sola en mi lucha. David Romero, el marido de Isabel, no era solo un hombre con el corazón roto, era un perito contable forense, uno de los mejores. Su dolor no se había transformado en autocompasión, sino en un frío y calculador deseo de justicia. Se convirtió en mi aliado más inesperado e inquebrantable. Mientras Ricardo me veía como una mujer derrotada y aislada, David y yo formamos una alianza silenciosa y letal. Él tenía la habilidad para seguir el rastro del dinero, para desenredar la compleja red de cuentas y transacciones fraudulentas que yo sospechaba que Ricardo había tejido. Yo tenía la llave maestra, el archivo que contenía la prueba de sus negligencias profesionales. Juntos, éramos una tormenta perfecta a punto de desatarse. Nuestra motivación iba más allá de una simple venganza. Para mí se trataba de reclamar el trabajo de mi vida, mi legado. Ricardo no solo me lo estaba robando, sino que lo estaba corrompiendo, manchando mi nombre y mi reputación con sus prácticas fraudulentas. Cada edificio que llevaba nuestra firma y que él había alterado era una ofensa personal. Para David, se trataba de asegurarse de que la mujer que había destrozado su familia y el hombre que se lo había permitido pagaran por sus actos. No queríamos simplemente hacerles daño, queríamos desmantelar su mundo de mentiras pieza por pieza, utilizando la verdad como nuestra única arma. Mientras Ricardo, creyéndose victorioso, se movía para conseguir el proyecto más grande de su carrera, la multimillonaria Torre Zenit, nosotros empezamos a trabajar en la sombra. Adopté un perfil bajo, permitiendo que todo el mundo, incluido él, creyera que estaba completamente derrotada. Me dejé ver abatida, evité el contacto social, y dejé que su narrativa de «la pobre Elena ha perdido la cabeza» se afianzara. Era la tapadera perfecta. Nadie sospecharía que, por las noches, mi pequeño apartamento se había convertido en un centro de operaciones donde dos mentes brillantes y heridas planeaban meticulosamente su contraataque. David, usando sus contactos y habilidades, consiguió acceso discreto a los registros financieros de Moreno y Moreno. Empezamos a cotejar la información. Yo le proporcionaba los datos de mis archivos, fechas de proyectos, especificaciones de materiales originales, costes proyectados. Él los comparaba con las facturas reales, los movimientos bancarios y los libros de contabilidad. No tardamos en encontrar lo que buscábamos. Un patrón claro y sistemático de malversación. Ricardo había estado desviando enormes sumas de dinero a cuentas en paraísos fiscales, fondos que supuestamente se destinaban a materiales de primera calidad para nuestros clientes. El dinero estaba financiando su doble vida con Isabel. Coches de lujo, viajes exóticos, joyas caras. La desfachatez era asombrosa. Usaba el dinero de la empresa que yo había fundado con mi herencia para agasajar a su amante. Cada extracto bancario, cada factura inflada, era una nueva puñalada. Pero ya no sentía dolor, solo una determinación gélida. Cada prueba que encontrábamos era un ladrillo más en la celda que estábamos construyendo para él. Y yo sabía exactamente cómo íbamos a tenderle la trampa final, usando el proyecto que él creía que sería su coronación, la Torre Zenit. Mi marido creyó que podría llevar a su amante a nuestra casa de la playa para un fin de semana romántico,
pensando que yo no estaba. Lo que no sabía es que le estaba esperando dentro, y no estaba sola. Le acompañaba el marido de ella. Las llaves giraron en la cerradura con ese sonido familiar que antes me producía alegría, y ahora me helaba la sangre. Yo, Elena, permanecía sentada en la penumbra del salón que yo misma había diseñado. A mi lado, en silencio, se sentaba David Romero. La puerta se abrió, y la silueta de mi marido, Ricardo Moreno, se recortó contra la luz del atardecer. Reía, sosteniendo una botella de champán. A su lado, su amante, Isabel Romero, le devolvía la sonrisa. No se dieron cuenta de nuestra presencia hasta que encendí la lámpara, iluminando la escena. La sonrisa de Ricardo se congeló. Elena, ¿qué haces aquí?, balbuceó. Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Antes de que pudiera soltar el típico no es lo que parece, David se puso en pie lentamente, con una calma aterradora. Levantó su móvil, la pantalla iluminando su rostro sombrío, y mostró los mensajes explícitos, que Ricardo e Isabel se habían estado enviando durante meses. Creo que es exactamente lo que parece, dijo David, su voz grave rompiendo el silencio. En ese instante, sentí como el suelo se abría bajo nuestros pies. No era solo el final de 2 matrimonios. Era la demolición controlada de una vida entera, de una sociedad empresarial. Todo ello dentro de las paredes de mi santuario. La casa de Cadaqués que construí con el dinero de mi herencia, un legado de mis padres que él acababa de profanar. Tras la confrontación, la máscara de Ricardo cayó. No hubo remordimiento, solo una furia fría por haber sido descubierto. Su encanto se evaporó, dejando al descubierto al depredador que se escondía debajo. Pasó al ataque de inmediato, con una brutalidad que me dejó sin aliento. Usando su control total sobre las finanzas de la empresa, lo primero que hizo fue congelar mi acceso a todas las cuentas bancarias. Al día siguiente, cuando fui a la oficina que había sido mi segundo hogar, descubrí que mi llave no funcionaba. Me había dejado en la calle, humillada, mientras mis propios empleados me miraban desde las ventanas con una mezcla de pena y miedo. Yo no nací en un mundo de lujos y contactos. Crecí en un piso modesto de Carabanchel, donde los veranos olían a asfalto caliente y los sueños se construían con más imaginación que recursos. Desde niña, me fascinaban las grúas y los esqueletos de los edificios en construcción. Veía en ellos un orden, una promesa de que algo sólido y duradero podía surgir de la nada. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo dibujaba planos de casas imposibles en los márgenes de mis cuadernos. La arquitectura no fue una elección, fue la única forma que encontré para darle sentido al mundo. La beca para la universidad fue mi billete de salida. Me aferré a él con uñas y dientes. Fueron años de sacrificar fiestas, fines de semana, y horas de sueño. Recuerdo noches enteras en la biblioteca, con el olor a café rancio y el zumbido de los fluorescentes, luchando con ecuaciones de resistencia de materiales, hasta que los números bailaban delante de mis ojos. Graduarme con el mejor expediente no fue un acto de soberbia, sino la prueba tangible de que mi esfuerzo, el de una chica de barrio sin padrinos, había valido la pena. Fue la primera vez que sentí que había construido algo sólido para mí misma. Mis primeros trabajos fueron en grandes constructoras, lugares impersonales donde la creatividad era aplastada por la burocracia y los presupuestos. Aprendí mucho, pero me sentía como una pieza más en un engranaje gigante. Yo quería crear hogares, no solo unidades habitacionales. Quería diseñar espacios que contaran una historia, que hicieran sentir a la gente segura y en paz. Fue en esa época cuando empecé a forjar mis valores profesionales, la honestidad en los materiales, la lealtad al cliente, y la integridad del diseño por encima de todo. Conocí a Ricardo en la presentación de un proyecto. Yo era un manojo de nervios, incapaz de vender la brillantez de mis ideas. Él se acercó después, con esa sonrisa que parecía capaz de derretir el acero. Vio el potencial en mis diseños y yo vi en él la voz que me faltaba. Parecía el socio perfecto. Él pondría el encanto y la visión para los negocios, y yo pondría el alma y la técnica. Nos enamoramos del sueño que podíamos construir juntos antes de enamorarnos el uno del otro. O al menos, eso es lo que yo creía. Fundar Moreno y Moreno Arquitectos fue la época más feliz y agotadora de mi vida. Empezamos en un pequeño local alquilado, trabajando 18 horas al día. Yo dibujaba hasta que se me agarrotaban los dedos, y él no paraba de llamar a puertas. Cada cliente que conseguíamos, cada pequeño proyecto que sacábamos adelante, era una victoria compartida. Recuerdo una noche, celebrando nuestro primer gran contrato con una pizza sobre una pila de planos, y sentir que éramos invencibles. Éramos un equipo, una unidad indivisible construyendo un futuro ladrillo a ladrillo. Tengo grabada en la memoria la vez que casi perdimos el proyecto de las bodegas Rivas.
El cliente era un hombre mayor, desconfiado y chapado a la antigua. Mis diseños eran demasiado modernos para él. Ricardo estuvo a punto de tirar la toalla, pero yo pasé toda la noche rediseñando una fachada que integraba elementos tradicionales sin sacrificar la funcionalidad. Al día siguiente, mientras yo explicaba los detalles técnicos con una pasión que sorprendió a todos, Ricardo usó su magia para venderle la historia, el legado. Ese día, sentí que juntos podíamos conquistar el mundo. Cuando mis padres fallecieron, me dejaron una herencia considerable, el fruto del trabajo de toda su vida. No lo dudé ni un segundo, invertí hasta el último céntimo en la empresa. Para mí, no era solo dinero, era el legado de mis padres, su fe en mí, convertida en los cimientos de nuestro sueño. Se lo entregué a Ricardo para que lo gestionara, con una confianza ciega y absoluta. Era mi socio, mi marido. Jamás se me pasó por la cabeza que pudiera traicionar esa confianza de una forma tan vil. La casa de Cadaqués fue la culminación de todo. La diseñé yo misma, cada rincón, cada ventana orientada para capturar la luz perfecta del Mediterráneo. Era más que una casa, era mi manifiesto, la prueba de que se podía crear belleza y refugio. Usé los mejores materiales, supervisé la construcción personalmente. Era mi santuario, el lugar donde me sentía completamente yo, donde el ruido del mundo se desvanecía. Era el símbolo de todo lo que habíamos construido, un nido hecho de amor, confianza y trabajo duro. Recuerdo un verano, sentados en la terraza de esa casa con nuestros amigos más cercanos. El sol se ponía sobre el mar, el aire olía a sal y a pino, y las risas se mezclaban con el sonido de las olas. Ricardo me rodeó con su brazo y me dijo al oído: «Lo conseguimos, Elena, todo esto es nuestro». En ese momento, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Tenía un trabajo que amaba, un marido al que adoraba, y un hogar que era la envidia de todos. Era una vida perfecta, una estructura impecable. Mi gran error, mi fallo estructural fue la confianza. Estaba tan inmersa en mi mundo de cálculos, de estética y de funcionalidad, que di por sentada la parte más importante de cualquier construcción, la integridad de sus cimientos humanos. Delegué en Ricardo las finanzas y las relaciones públicas, no por pereza, sino porque creía en la división del trabajo, en que cada uno aportaba lo mejor de sí mismo. Nunca miré los números con lupa, nunca cuestioné sus decisiones. ¿Por qué iba a hacerlo? Estaba construyendo nuestro futuro, no preparando una defensa. El primer golpe, el más sucio, fue el económico. Fui a pagar un simple café en un bar de barrio, el mismo al que iba cada mañana, y mi tarjeta fue rechazada. Y luego, otra. Y otra más. El camarero me miró con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Tuve que rebuscar en mi bolso unas pocas monedas para pagarle. En ese momento, sentí la humillación más profunda que había experimentado nunca. Yo, Elena Moreno, la socia fundadora de una de las firmas de arquitectura más prometedoras de Madrid, no podía permitirme un café. Ricardo me había cortado de raíz, dejándome sin un céntimo de la noche a la mañana. Pocos días después, recibí un burofax. Era una carta de despido de mi propia empresa, firmada por el que aún era mi marido. Alegaba incapacidad sobrevenida y comportamiento errático, citando mi supuesto colapso nervioso. Era surrealista. El papel en mis manos, con el logo que yo misma había diseñado, se sentía como un arma. Me habían echado de mi casa profesional, de mi creación, con una mentira burocrática. Me convertí en una extraña en mi propia vida. Una visitante no deseada en el mundo que había construido con mis propias manos, y con el dinero de mis padres. La historia de mi crisis mental se extendió como la pólvora. Ricardo era un maestro de la comunicación, y usó su talento para destruirme. Llamó a nuestros amigos, a nuestros clientes más importantes, contándoles una versión edulcorada y trágica de los hechos. Hablaba de mi fragilidad, de cómo el éxito me había superado, de su preocupación por mi bienestar. La gente se lo tragó sin dudar. Era más fácil creer en la historia de la mujer brillante pero inestable, que en la del marido encantador que era un sociópata sin escrúpulos. La prueba de fuego fue en la gala anual del Colegio de Arquitectos. Decidí ir, para demostrar que no estaba rota, que seguía en pie. Fue un error catastrófico. La gente me evitaba como si tuviera la peste. Vi a colegas susurrar a mi paso, a viejos amigos cambiar de dirección, para no cruzarse conmigo. Marta, la que había sido mi mejor amiga y madrina de mi boda, me vio desde el otro lado del salón, me sostuvo la mirada un segundo con una expresión de puro hielo, y luego se giró para seguir hablando con Ricardo, que reía a carcajadas. Esa noche entendí lo que era la soledad absoluta. Las llamadas dejaron de sonar. Los mensajes de apoyo, que fueron un goteo al principio, se secaron por completo.
Solo David Romero me llamaba cada día. Se convirtió en mi único ancla a la realidad. Su voz tranquila, su enfoque metódico, me impedían hundirme del todo. Aguanta, Elena, me decía. Esto es solo el principio de su caída, no el final de la tuya. Él estaba pasando por su propio infierno con Isabel, pero nunca dejó que su dolor eclipsara la necesidad de mantenerse fuerte. Era el único que sabía la verdad, el único que me creía. La demanda de divorcio llegó como una bofetada final. Ricardo no solo pedía la disolución del matrimonio, sino que reclamaba la totalidad de la empresa, alegando que mi aportación había sido meramente artística, mientras que él era el motor económico. Y la joya de la corona. Exigía la propiedad exclusiva de la casa de Cadaqués, argumentando que había sido comprada durante el matrimonio con fondos de la empresa. La casa que yo había pagado con la herencia de mis padres. La audacia de su mentira me dejó sin aire. Quería borrarme de la historia, robarme hasta el último recuerdo. Mientras yo me ahogaba en facturas y notificaciones legales, Ricardo e Isabel florecían. Aparecieron en la portada de una revista de sociedad, en un reportaje sobre parejas de éxito. Posaban sonrientes en un yate, hablando de sus nuevos proyectos y de su futuro juntos. Él la presentaba como su nueva socia, su musa. Leí el artículo en la pantalla de mi móvil, sentada en el suelo del minúsculo apartamento que había alquilado, y sentí que el mundo se había vuelto loco. El ladrón era aclamado como un genio y la víctima, tratada como una apestada. Cada día era una nueva derrota. Tuve que vender las joyas que me había regalado mi madre para pagar el primer plazo de mi abogado. Vi cómo Moreno y Moreno anunciaba un nuevo proyecto residencial de lujo, basado en unos bocetos preliminares que yo había hecho, y que él ahora firmaba como propios. Cada noticia, cada foto, cada éxito suyo era un recordatorio constante de todo lo que me había arrebatado. Estaba desintegrándome lentamente, mientras él construía un nuevo imperio sobre las ruinas del mío. Un día, me encontré con un antiguo cliente, un hombre mayor al que le habíamos diseñado su casa de campo. Me paró en la calle con una expresión de falsa preocupación. Elena, querida, he oído lo que ha pasado. Tienes que cuidarte. Ricardo está muy preocupado por ti. Su tono condescendiente, su compasión fingida, me hirvió la sangre. Quise gritarle la verdad, pero me contuve. ¿Para qué? La narrativa de Ricardo era demasiado poderosa, demasiado simple. Yo era la loca. Él era el santo. Las noches eran lo peor. El silencio del apartamento vacío era ensordecedor. Me quedaba despierta, mirando el techo, repasando cada momento, cada señal que no había querido ver. La confianza ciega que había depositado en él ahora, me parecía una estupidez imperdonable. Me sentía ingenua, débil, una arquitecta que podía calcular la resistencia de una viga de acero, pero que no había sabido ver la podredumbre en los cimientos de su propia vida. La culpa y la vergüenza eran compañeras constantes. Me vi obligada a buscar trabajo. Envié mi currículum a decenas de estudios. La mayoría ni siquiera contestó. Un par de entrevistas terminaron de forma abrupta cuando se dieron cuenta de quién era. Mi nombre estaba manchado. Nadie quería contratar a la arquitecta inestable que había sido expulsada de su propia firma. El exilio profesional era total. Me sentía como un fantasma, invisible para el mundo que antes me había aplaudido. Un día, recibí un correo electrónico de un número desconocido. Era de un joven ingeniero que había trabajado con nosotros. Elena, sé lo que Ricardo está diciendo y no me creo nada. Eres la arquitecta con más talento con la que he trabajado. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en contactarme. Muchos de nosotros sabemos la verdad. Ese simple mensaje fue un salvavidas en medio del océano. Me hizo darme cuenta de que mi legado no estaba completamente destruido. Aún vivía en la gente a la que había inspirado. Fue esa pequeña chispa la que empezó a cambiar las cosas. La tristeza, que había sido mi única compañera, empezó a dar paso a una emoción nueva, más afilada. La rabia. Una rabia fría, lúcida y profunda. Ricardo no me había dejado, me había robado, no me había traicionado, había intentado aniquilarme, y yo se lo había permitido, hundiéndome en la autocompasión. Pero ya no. Si él quería guerra, iba a tenerla. Pero yo no lucharía con sus armas, las mentiras y la manipulación. Yo usaría las mías, la precisión, la inteligencia y la verdad. Llamé a David. Mi voz ya no sonaba frágil. David, necesito que nos veamos. Se acabó el lamerse las heridas. Es hora de empezar a construir. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su respuesta, cargada de una determinación que igualaba a la mía. Te estaba esperando, Elena. Dime qué necesitas. En ese momento, dejamos de ser dos víctimas. Nos convertimos en socios.
Volví a la casa de Cadaqués. Necesitaba estar allí. Caminé por sus estancias, sintiendo la solidez de los muros que yo había levantado. Este lugar, escenario de mi mayor humillación, tenía que ser el punto de partida de mi renacimiento. Mientras miraba el mar desde la terraza, lo entendí todo. Ricardo me había subestimado siempre. Me veía como la artista soñadora, no como la estratega meticulosa. Y ese iba a ser su error fatal. Recordé algo que él había olvidado por completo, algo que consideraba parte de mi obsesión por los detalles. Recordé mi archivo digital. Años y años de trabajo meticulosamente documentado, cada plano, cada correo, cada presupuesto, cada cambio de material, todo estaba allí, encriptado en un servidor seguro. No era solo un archivo de trabajo, era el diario secreto de su corrupción, y yo tenía la única llave. Sentada en el suelo de mi santuario profanado, abrí mi portátil. El archivo seguía allí, intacto. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en meses, se dibujó en mi cara. Ricardo creía que me había dejado sin nada. Pero me había dejado con lo más importante, la verdad. Y yo era una arquitecta. Sabía perfectamente cómo usar los cimientos de la verdad, para construir un caso tan sólido que nada ni nadie pudiera derribarlo. Comencé a trabajar esa misma noche. La mesa del comedor, que una vez había albergado cenas felices, se convirtió en mi cuartel general. Extendí planos, abrí hojas de cálculo, crucé datos. La arquitecta había vuelto. Ya no estaba diseñando edificios, sino la demolición controlada de la vida de Ricardo Moreno. Cada prueba que encontraba era un cálculo estructural, cada documento, un ladrillo en la prisión que estaba construyendo para él. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Se convirtió en combustible, en una energía fría y concentrada que me mantenía despierta noche tras noche. Ya no había lágrimas, solo una determinación de acero. Ricardo había intentado demoler mi mundo, pero había cometido un error de cálculo garrafal. Se había olvidado de que yo era la que había dibujado los planos originales. Y sabía exactamente dónde estaban todas y cada una de las debilidades estructurales. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Lo había perdido casi todo, mi dinero, mi reputación, mis amigos, mi amor. Pero desde el fondo del pozo, descubrí algo. Cuando no tienes nada que perder, te vuelves increíblemente libre. Y yo estaba a punto de usar esa libertad, para reclamar lo que era mío. La caída había terminado. Ahora comenzaba el ascenso, y sabía que la vista desde la cima iba a ser espectacular. Pero Ricardo cometió un error fatal, siempre me había subestimado. Me veía como la artista soñadora, la técnica meticulosa pero ingenua, incapaz de manejarse en el mundo real de los negocios y las traiciones. No entendía que mi mayor fortaleza no estaba en las vigas o los cimientos de hormigón, sino en mi intelecto, y en esa naturaleza metódica que él tanto despreciaba. Mi mente, la misma que él intentaba presentar como rota, se convirtió en mi arma más poderosa. Durante años, sin que él lo supiera, había mantenido un archivo digital privado, encriptado y con múltiples copias de seguridad, de cada uno de nuestros proyectos. Ese archivo era mi Biblia profesional. Contenía mucho más que los planos originales y las notas de diseño. Documentaba cada conversación con los clientes, cada proyección financiera, cada decisión tomada. Y lo más importante, registraba los atajos de Ricardo. Durante años, yo había notado pequeñas discrepancias, materiales de construcción más baratos que él sustituía, sin la aprobación del cliente para inflar los márgenes de beneficio. Compromisos estructurales que él asumía para acelerar las obras y cobrar antes. Yo lo anotaba todo, no por desconfianza, sino por mi obsesión con el registro y la precisión. Ahora, esas anotaciones se habían convertido en un arsenal. Yo sabía dónde estaban enterrados todos los esqueletos porque, literalmente, yo había diseñado los armarios. Cada vez que Ricardo aprobaba un acero de menor calidad o reducía el grosor de un muro de contención para ahorrarse unos euros, yo lo registraba en una nota cifrada adjunta al proyecto. Lo hacía como un seguro de calidad para tener un registro exacto de la ejecución final de mis diseños. Nunca imaginé que estaba en realidad documentando un patrón sistemático de fraude que ahora podía destruirle por completo. Tenía pruebas de su negligencia en casi todos los grandes proyectos que habíamos firmado en los últimos 5 años. Y no estaba sola en mi lucha. David Romero, el marido de Isabel, no era solo un hombre con el corazón roto. Era un perito contable forense, uno de los mejores del país. Su dolor no se había transformado en autocompasión, sino en un frío y calculador deseo de justicia. Se convirtió en mi aliado más inesperado e inquebrantable.
Mientras Ricardo me veía como una mujer derrotada y aislada, David y yo formamos una alianza silenciosa y letal. Él poseía la habilidad para seguir el rastro del dinero, para desenredar la compleja red de cuentas y transacciones fraudulentas que yo sospechaba que Ricardo había tejido. Yo tenía la llave maestra, el archivo que contenía la prueba de sus negligencias profesionales. Él tenía la pericia para convertir esas pruebas en un caso criminal irrefutable. Juntos, éramos una tormenta perfecta a punto de desatarse. Nos reunimos en secreto, en cafeterías anónimas, lejos de los lugares que solíamos frecuentar. Él me enseñó a pensar como un investigador, y yo le enseñé a leer los planos de la corrupción de Ricardo. Éramos dos mentes analíticas, heridas pero no rotas, trabajando con una sincronía letal. La venganza dejaba de ser un sueño para convertirse en un proyecto con fases, plazos y un objetivo claro. Nuestra motivación iba más allá de una simple revancha. Para mí, se trataba de reclamar el trabajo de mi vida, mi legado. Ricardo no solo me lo estaba robando, sino que lo estaba corrompiendo, manchando mi nombre y mi reputación con sus prácticas fraudulentas. Cada edificio que llevaba nuestra firma y que él había alterado era una ofensa personal a mi ética profesional. Para David, se trataba de asegurarse de que la mujer que había destrozado su familia y el hombre que se lo había permitido pagaran por sus actos. No queríamos simplemente hacerles daño. Queríamos desmantelar su mundo de mentiras pieza por pieza, utilizando la verdad como nuestra única arma. Mientras Ricardo, creyéndose victorioso, se movía para conseguir el proyecto más grande de su carrera, la multimillonaria Torre Zenit, nosotros empezamos a trabajar en la sombra. Adopté un perfil bajo, permitiendo que todo el mundo, incluido él, creyera que estaba completamente derrotada. Me dejé ver abatida, evité el contacto social, y dejé que su narrativa de «la pobre Elena ha perdido la cabeza» se afianzara. Era la tapadera perfecta. Nadie sospecharía que, por las noches, mi pequeño apartamento se había convertido en un centro de operaciones, donde dos mentes brillantes y heridas planeaban meticulosamente su contraataque. David, usando sus contactos y habilidades, consiguió acceso discreto a los registros financieros de Moreno y Moreno. Empezamos a cotejar la información. Yo le proporcionaba los datos de mis archivos, fechas de proyectos, especificaciones de materiales originales, costes proyectados. Él los comparaba con las facturas reales, los movimientos bancarios y los libros de contabilidad. No tardamos en encontrar lo que buscábamos. Un patrón claro y sistemático de malversación. Ricardo había estado desviando enormes sumas de dinero a cuentas en paraísos fiscales, fondos que supuestamente se destinaban a materiales de primera calidad para nuestros clientes. El dinero estaba financiando su doble vida con Isabel, coches de lujo, viajes exóticos, joyas caras. La desfachatez era asombrosa. Usaba el dinero de la empresa que yo había fundado con mi herencia para agasajar a su amante. Cada extracto bancario, cada factura inflada, era una nueva puñalada. Pero ya no sentía dolor, solo una determinación gélida. Cada prueba que encontrábamos era un ladrillo más en la celda que estábamos construyendo para él. El juego había cambiado de forma irreversible. Ya no era una víctima huyendo de un depredador, era una cazadora tendiendo la trampa perfecta. Yo sabía exactamente cómo íbamos a tenderle la trampa final, usando el proyecto que él creía que sería su coronación, la Torre Zenit. Conocía ese proyecto mejor que nadie, porque yo había creado el concepto original. Ricardo se creía muy listo por haberlo robado, pero un ladrón nunca conoce el verdadero valor de lo que roba, ni sus secretos. Y mi diseño tenía un secreto, un fallo deliberado, que yo había introducido en las primeras fases, como prueba de estrés, un punto débil que solo yo conocía. Y él, en su arrogancia, iba a caminar directamente hacia él, sin sospechar que su mayor triunfo sería el detonante de su destrucción. Yo sabía que para el concurso de la Torre Zenit Ricardo estaba utilizando una versión modificada de un diseño preliminar que yo había desarrollado hacía un par de años. Era un concepto innovador, un rascacielos con una eficiencia energética revolucionaria que me había costado meses de trabajo. Pero él no lo sabía todo. Lo que desconocía era que ese diseño tenía un fallo estructural crítico, y no revelado que yo había detectado justo antes de archivarlo. Era un problema complejo relacionado con la resistencia al viento en las plantas superiores, un error de cálculo que aún no había tenido tiempo de resolver. Le dejé caminar directamente hacia la trampa. Mientras él preparaba su presentación, puliendo mi diseño robado y presumiendo de su genialidad, David y yo nos centramos en documentar el fraude financiero. Preparamos un dossier impecable, con pruebas irrefutables de la malversación,
vinculando directamente las cuentas en paraísos fiscales con Ricardo e Isabel. No dejamos ningún cabo suelto. Cada transacción estaba documentada, cada desvío de fondos estaba mapeado. Era un trabajo de precisión quirúrgica, el tipo de trabajo en el que ambos éramos expertos. La venganza no sería un arrebato emocional, sino la ejecución perfecta de un plan maestro. El día de la presentación llegó. Ricardo estaba en su elemento, deslumbrando a la junta de inversores con gráficos y promesas. En el punto álgido de su discurso, justo cuando la sala aplaudía su visión, las puertas se abrieron. Entramos David, nuestra abogada y yo. El silencio fue total. Ricardo palideció. El inversor principal, a quien habíamos alertado, me cedió la palabra. Con una calma que no sentía, proyecté mis planos originales junto a los suyos, fechados un año antes. El plagio era innegable. Luego, mostré los cálculos que revelaban el fallo estructural catastrófico, un error que, de haberse construido, podría haber costado vidas. El horror se dibujó en los rostros de los presentes. Antes de que Ricardo pudiera balbucear una excusa, David tomó el relevo. Distribuyó copias de su informe forense, un documento conciso y demoledor. Con una voz firme, expuso la sistemática malversación de fondos, mostrando extractos bancarios de cuentas en las Islas Caimán, facturas de coches de lujo y viajes exóticos a nombre de Ricardo e Isabel. El dinero que debería haber garantizado la seguridad de nuestros edificios, había financiado su aventura. La humillación de Isabel, sentada en primera fila, fue un espectáculo aparte. El caos fue inmediato y absoluto. El contrato de la Torre Zenit fue cancelado en el acto. La carrera de Ricardo se desintegró en menos de 10 minutos. Mientras los inversores gritaban y los abogados se movían, nuestra abogada hizo una discreta señal. 2 policías de paisano entraron en la sala y se acercaron a Ricardo. Mientras le leían sus derechos por fraude, estafa y negligencia grave, su mirada se cruzó con la mía. Zorra, siseó, lleno de un odio impotente. Lo has destruido todo. Le sostuve la mirada, sin ira, solo con la serenidad de la justicia. Intentaste quitarme mi casa, respondí. Olvidaste que la diseñé para soportar cualquier tormenta.